Hola a todos, mi nombre es Antonio. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Mario Moreno, Cantinflas. Mario Moreno Reyes fue conocido y querido en todo el mundo gracias a su personaje Cantinflas, que terminó por convertirse en su verdadera identidad. Nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Su nombre completo era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes y fue el sexto de 14 hijos del matrimonio de Pedro Moreno Esquivel, funcionario de Correos, y Soledad Reyes Guízar. De los 14 niños que tuvo la pareja, solo 8 sobrevivieron al parto. La familia vivía en el barrio Santa María la Ribera de la Ciudad de México, y él se crió y creció en el barrio Bravo de Tepito, que estaba muy cerca del hogar familiar. Fue allí donde, según algunos de sus biógrafos, inconscientemente le fue dando forma a Cantinflas. Experimentar las vivencias de los arrabales, donde los marginados intentan darse corte de grandes señores, balbuceando palabras grandilocuentes y creando historias inverosímiles, habría sido el caldo de cultivo ideal para el personaje que luego haría reír y a la vez reflexionar al mundo hispanoparlante. En su educación primaria y secundaria, pasó por varias escuelas como la Francisco González Bocanegra y la escuela número 84 de la ciudad capital. Por último, concurrió un corto periodo a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. La educación de ninguna manera fue una prioridad en su juventud, ya que tuvo que salir a trabajar desde muy corta edad para colaborar con la economía de una casa con muchas bocas por alimentar. Así es que fue ayudante de zapatero, taxista, cartero, maderero y hasta empleado de un billar. En el año 1928, se enlistó en el ejército mexicano como soldado de infantería y estudió mecanografía, aunque no duró mucho en sus labores. Ese mismo año el padre envió una carta solicitando la baja de su hijo, ya que había mentido en la edad diciendo que tenía 21 años, cuando solo contaba con 16, muy joven para ser apto al servicio militar. En algún momento de su juventud, para contentar los deseos de su padre, ingresó a la universidad para seguir la carrera de medicina, que abandonaría muy pronto. También se supo que, antes de comenzar su impensada carrera en el mundo del espectáculo, había deseado estudiar química, ser torero profesional y, después de un fallido intento por ingresar a los Estados Unidos, también intentó ganarse la vida en el mundo del boxeo. Pero no fue por allí donde encontraría su futuro. En 1925, buscando un modo de sustento, se unió al mundo de las carpas ambulantes, donde se producían espectáculos callejeros y circenses. Allí cantaba, bailaba, realizaba algunas acrobacias y protagonizaba algunos gags cómicos. Las carpas en las que actuó Cantinflas fueron la Ofelia, Sotelo de Azcapotzalco y finalmente la Valentina, fundada por rusos que huyeron de su país tras el triunfo de la Revolución de los Soviéticos. Su vivencia en las carpas le dio todo en la vida, aunque probablemente en ese momento nadie lo percibió así. En las carpas conoció a uno de los colegas y buenos amigos que le acompañaría luego en buena parte de su vida, como fue el caso de Manuel Medel, con quien seguiría actuando por años. Fue justamente trabajando en la carpa de los rusos donde conoció al amor de su vida. Era la hija de los dueños, Valentina Ivanova, Valita, como la llamaba él. Ambos iniciaron un noviazgo que las dos familias validaron. En ese mismo periodo, fue moldeando la figura humorística que adoptó en toda su carrera profesional. El típico personaje del peladito, un pícaro habitante urbano que encarnaba a quienes migraban de la provincia a la ciudad. Este tipo de personajes fue tendencia en México durante los primeros años del siglo XX. En lo físico se caracterizó por un extraño bigote afeitado bajo la nariz, con los pantalones siempre caídos y atados con una soga. Esa caracterización física
iba acompañada de una forma de hablar con palabras rimbombantes, que en algunos momentos no decían prácticamente nada, pero que en otros dejaban un claro mensaje social y de inconformidad. Y es que él formó su personaje inspirándose en la gente de los barrios pobres y trató de darles voz, aunque en sus inicios eso no estuvo tan claro. Lo que más se notaba era el humor absurdo y eso gustó. El personaje de las carpas también hacía gala de un gran talento para cantar, así como para bailar tango y charleston. También hacía acrobacias y en otras ocasiones presentaba parodias e imitaciones de personajes del momento, sobre todo políticos. Aunque todos coinciden que esa fue la época del nacimiento de Cantinflas, hay diferencias sobre el momento exacto en que eso ocurrió. Se dice que el personaje nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, en el conocido Parque Juárez. Eso al menos fue lo que dijo el artista en 1961, cuando le concedió una entrevista a Luis Suárez, de la revista Siempre. Otra de las versiones sobre el surgimiento de Cantinflas, que goza de gran credibilidad debido a la fuente, es la del ensayista mexicano Carlos Monsiváis. Señala que el joven, agobiado por el pánico escénico, olvidó su monólogo original durante una presentación en la Carpa Ofelia. Comenzó a decir lo primero que le llegó a la mente, en una retahíla de palabras incoherentes y a la vez brillantes por la forma en que lo hizo. Los asistentes le dieron unos cuantos gritos, atacándolo por la sintaxis, y allí surgió el momento mágico que dio vida al personaje. Desde las gradas alguien le habría gritado, molesto por las frases sin sentido: ¿cuánto inflas? O en la cantina inflas. Al hacer la contracción, nace Cantinflas. El azar puso en sus manos la característica distintiva, ese lenguaje caótico y a la vez cautivante. A medida que su personaje se afianzó, su vida personal también marchó rumbo a la estabilidad. Cantinflas se casó con Valentina a los 23 años, en octubre de 1934. Desde ese mismo momento ella dejó su carrera como bailarina y comediante para dedicarse a su casa. A finales de la década, Cantinflas conoció a Santiago Reachi Fayad, empresario y dueño de la agencia publicitaria Publicidad Organizada S.A. Santiago fue uno de los pioneros de la publicidad en México y tras ver actuar a Cantinflas en las carpas, lo contrató como empleado para publicitar bebidas, pilas y automóviles. Pero en 1939, el mismo Santiago funda Posa Films, produciendo películas en cortometraje que permitieron evolucionar y desarrollar el personaje de Cantinflas. El gran salto vino en 1940, cuando rodó la película Ahí está el detalle, apoyado en la frase que durante su carrera se convertiría en una verdadera muletilla actoral. La película es considerada uno de los mejores films de la época de oro del cine mexicano. Cuenta la historia, en formato comedia, de Cantinflas aprisionado y enjuiciado por un crimen que no cometió. Sin embargo, él cree que lo culpan de haber matado a un perro y se empeña en defender su verdad sin saber que ambas partes hablan de situaciones diferentes. Fue dirigida por Juan Bustillo Oro y coprotagonizada por Joaquín Pardavé, Sara García y Sofía Álvarez. El inicio de los años 40 fue de grandes éxitos. Cantinflas interpretó a un policía en el film El Gendarme Desconocido, con Mapi Cortés y Gloria Marín. Este fue considerado como uno de sus mejores films y le ganó las simpatías del público. El ciudadano común disfrutó la ridiculización de la policía desde el primer momento, cuando Cantinflas apareció con el uniforme habitual, hecho un verdadero desastre. De esa misma época fue otro gran éxito, Ni Sangre ni Arena, como parodia de la película hollywoodense Sangre y Arena, estrenada poco tiempo antes. En Ni Sangre ni Arena, Cantinflas vuelve a interpretar el papel de alguien a quien el infortunio persigue y que tiene buen corazón. La historia parte de un equívoco, en el que Cantinflas se hará pasar por un torero famosísimo que se dirige a una fiesta. Con tal de no ser descubierto, pasa por increíbles aventuras en la Plaza de Toros. La realización de estas películas le permitió conocer a Miguel Delgado
que se transformaría en el director ideal de sus futuros proyectos. Con él se asoció para rodar distintas parodias como El Circo de Chaplin, Romeo y Julieta, Gran Hotel o Los Tres Mosqueteros. En 1944, entró a formar parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, STIC, fundado en 1919, con el nombre de Unión de Empleados Confederados del Cinematógrafo. Fue protagonista necesario de la huelga de actores junto a Jorge Negrete y Arturo de Córdoba. Su aporte fue decisivo en la mejora de las condiciones de contratación del personal de los estudios. Sin embargo, mantuvo una rivalidad por todos conocida con Jorge. La manzana de la discordia resultó ser la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Los éxitos continuaron en producciones tales como Soy un prófugo, El Mago, El Siete Machos, Si yo fuera diputado y otras tantas. Más tarde intervino en A volar, joven. Esa película fue polémica, pero no por su contenido, sino por los rumores de romance entre Cantinflas y Miroslava, una actriz de origen checo con la que compartió créditos. En diferentes ocasiones de su vida le atribuyeron amoríos que siempre desmintió. En el año 1949, varios clubes de fútbol mexicanos atravesaban severas crisis económicas que dejaron a muchos a las puertas de su desaparición. El Club América de México era uno de ellos, y Cantinflas era un seguidor incondicional de dicho club. En un intento por superar tal crisis, Cantinflas fue nombrado presidente honorario de la institución, y debido a la publicidad por ello y al aporte financiero que él hizo, el club se sobrepuso. Entretanto, Cantinflas seguía luchando por el gremio artístico. Llegó a tanto su participación sindical que se transformó en interlocutor entre la Asociación de Actores y el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Las conversaciones se hicieron infructuosas, por lo que después de largas desavenencias con sus compañeros actores, decidió dejar de producir sus películas en México y firmó contratos con la Columbia Pictures en Estados Unidos para filmar allí. Esa fue una decisión trascendente que no solo marcó su vida profesional y lo catapultó al éxito, sino que también tuvo impacto en sus allegados, como se vería años más tarde, de forma menos positiva. Mientras producía sus películas en Estados Unidos, seguía con su carrera actoral en su país natal, pero en el teatro. En 1953 presentó en el Teatro de los Insurgentes su obra Yo Colón. En ese mismo teatro tuvo lugar una controversia muy sonada en la época, ya que Diego Rivera había pintado un mural con imágenes de Cantinflas mezcladas con la Virgen de Guadalupe. Se produjo un enorme rechazo en la conservadora sociedad mexicana, hasta el punto en que el muralista decidió quitar la imagen de la Virgen. La obra de teatro, donde Cantinflas se ponía en la piel de un Cristóbal Colón que seguía descubriendo América, fue un éxito. La utilizó para, en forma satírica, criticar a la sociedad mexicana, a los políticos y a la humanidad en general. Convirtió el doble sentido y el juego de palabras en una genial forma de crítica. Su debut en el cine de Hollywood fue en 1956, con la grabación de La Vuelta al Mundo en 80 días, junto al actor inglés David Niven. Basada en la novela de Julio Verne, cuenta la historia de dos hombres que, para ganar una apuesta, intentan cruzar el globo en esos 80 días. El éxito de la película, exhibida en 1957, fue tal que Cantinflas recibió el Globo de Oro como mejor actor de comedia y los aplausos de una crítica que consideraba su actuación como fundamental para el film. Desde ese momento, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Mientras en los países de habla inglesa se presentaba a Niven como primer actor, en el resto del mundo los papeles se invirtieron. En base al éxito obtenido, la productora decidió rodar Pepe, que debió ser una joya de la cinematografía, si se toman en cuenta las apariciones relámpago de figuras estelares como las de Frank Sinatra, Janet Leigh, Gary Cooper y muchos otros, pero sosteniendo a Cantinflas como protagonista principal. Sin embargo, contra todo pronóstico, el film no estuvo ni cerca de ser un éxito debido a la barrera idiomática.
El humor de Cantinflas estaba basado en su forma de hablar y de dar giros idiomáticos castellanos. Esa genialidad no pudo ser traducida al inglés con la misma gracia y parte importante del mensaje se perdió. Así y todo, fue nominado para los premios Globo de Oro una vez más. Cantinflas consideró esto como un traspié, pero entendió que el inglés no era la lengua propicia para su forma de hablar, por lo que volvió a trabajar en México, pero esta vez creó su propia productora llamada Cantinflas Films. Siguió entonces su largo historial cinematográfico, con producciones tales como El Analfabeto, El Extra y El Señor Doctor, entre otras. Cantinflas no tuvo hijos biológicos con su esposa. Esto los llevó a la decisión, en 1960, de adoptar a un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno. Hay una versión al respecto que asegura que Mario es en realidad hijo de Cantinflas con una mujer tejana, con la que sostuvo un amorío mientras vacacionaba en México. Según lo que se dijo, pero nunca pudo ser comprobado, el niño fue fruto de la relación extramatrimonial de Cantinflas con la estadounidense Marion Roberts. Ella se quitó la vida en 1961. En 1963 se filmó Entrega Inmediata, que tiene la particularidad de ser la última película rodada por Cantinflas en blanco y negro. La trama gira en torno a un cartero obligado a convertirse en un espía internacional. El film, en primera instancia, fue titulado Agente XU 777. En 1965, Valentina, la eterna compañera de Cantinflas, murió después de padecer un cáncer en los huesos. Esa pérdida, de alguna manera, marcó la vida del artista, que inició a partir de ese momento la última etapa de su vida profesional. Esa fue una etapa en la que Cantinflas participó en muchos actos políticos y reivindicativos ante injusticias sociales. Su accionar en este aspecto hizo que el presidente de México, Díaz Ordaz, lo hiciera consejero personal en 1965. Conocido es en su film Su Excelencia de 1967, un crítico discurso que el embajador a quien encarna en el film da ante los miembros de las Naciones Unidas. En el discurso, y en forma satírica, Cantinflas intenta hablar como voz de una tercera posición ante un mundo polarizado por dos fuerzas oponentes. Sin dudas, en ese discurso enfatizó su posición en medio de la creciente Guerra Fría que dividía el mundo en dos facciones enfrentadas. Corriendo el año 1969, Cantinflas conoció a la actriz española Irán Eori, nacida en Irán, y quien era hija de un diplomático austríaco. Era hermosa e inteligente, y las versiones indican que él se enamoró a primera vista. Llegó a proponerle matrimonio, aunque Irán no aceptó, en un intento de priorizar su carrera en el espectáculo. Posteriormente, también sostuvo un amorío con la actriz y playmate Pat Sheehan, pero no hay mayores detalles de esa relación en las reseñas de las vidas de ambos. Entre 1969 y 1972, se rodó una serie en dibujos animados con Cantinflas como protagonista. Fue concebida como una forma de tener a los niños informados sobre diferentes temas de interés educativo. La década de los 70 comenzó con el final de la carrera profesional de Cantinflas. En 1973, filmó una coproducción mexicana y española llamada Don Quijote cabalga de nuevo, donde interpretó a Sancho Panza. En 1975, fue parte del film El Ministro y yo, al que le siguieron El Patrullero 777 de 1978 y El Barrendero de 1981. Esta fue la última película filmada por Cantinflas. En 1982, Hanna-Barbera adaptó la serie de dibujos animados titulándola Cantinflas y sus amigos. Además del inglés, se dobló también a idiomas como el chino, el francés y el ruso. Cantinflas trató de mantenerse ajeno a los escándalos. Pero como ocurre con los famosos, siempre surge algún hecho que genera grandes titulares. A él le tocó uno de grandes dimensiones en 1989. En esa ocasión, le llegó una demanda de una mujer llamada Joyce Jett, quien decía ser su segunda esposa. Lo demandó por divorcio y por daños. Algún tiempo después, se comprobó que ellos nunca estuvieron casados
y la única relación existente fue que Joyce fue empleada de Cantinflas en Estados Unidos y que en una ocasión él le prestó dinero que ella nunca devolvió. Cantinflas sufrió una gran depresión, no por el tema en sí de la demanda, sino por el daño que ello le causó a su imagen. Cantinflas ya se había convertido en leyenda viviente en México. Por ende, llovían las teorías acerca del origen de su nombre, a pesar de que había sido un tema suficientemente debatido. En 1992, el destacado artista y creador concedió una entrevista televisiva que se convirtió sin saber en la última que dio. En esa oportunidad señaló que Cantinflas era un nombre sin significado alguno, que fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran de que trabajaba en el negocio del espectáculo, que consideraban una ocupación vergonzosa. Llegó el año 1993 y con él las malas noticias. En los primeros meses de ese año, cuando Cantinflas, en medio de su retiro, disfrutaba de la compañía de su hijo y las esporádicas visitas de sus sobrinos, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Se dijo entonces que había sido un fumador de toda la vida, llegando a consumir varias cajetillas de cigarrillos al día. Más tarde su hijo se encargaría de corregir que el cáncer se ubicaba en realidad en el esófago y se encontraba adherido a la carótida. Su salud empeoró rápidamente y varios médicos lo trataron, hasta que fue llevado a Estados Unidos para realizarle un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia, lejos de ayudar, empeoró la situación de Cantinflas, por lo que en sus últimos días se alojó en un hospital solo para esperar el final. Había perdido la capacidad de valerse por sí mismo. Necesitaba que lo bañaran y lo alimentaran. En medio de este cuadro, se inició un litigio entre Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas, y Mario, su hijo, por el manejo de la futura herencia. 2 semanas después, la situación de salud había empeorado tanto que Mario decidió llevar a Cantinflas a México para que pudiera morir en su propio país. El 20 de abril, Cantinflas murió, después de un paro cardiorrespiratorio en su domicilio. Difícil es dimensionar el estupor de los mexicanos de todas las edades por la muerte de Cantinflas. Se organizaron espontáneamente cadenas humanas sobre las veredas y encima de los puentes para arrojar flores al paso del cortejo fúnebre que llevaba sus restos. El féretro fue transportado al Teatro Jorge Negrete, donde pudo ser saludado por miles de personas. Fue llevado luego al Panteón Español del Cementerio de la Ciudad de México, donde varios cientos de cartas de despedida fueron enterrados junto a él. 3 días duró el luto nacional en su homenaje, y el Congreso de Estados Unidos hizo un minuto de silencio en su memoria. Después de varias demandas y contrademandas judiciales, que en ocasiones ganaba el sobrino Eduardo y que finalmente ganó Mario, los allegados al actor salieron con las tablas en la cabeza. Columbia Pictures hizo valer un contrato redactado varias décadas atrás y así logró quedarse con los derechos por las regalías de sus películas. Así se mantiene hasta la actualidad y ha obtenido muy generosas sumas por concepto de regalías. Mario quería que las películas fueran patrimonio de México, en vista del singular aporte de su padre y del amor por su país. En honor al artista fue instituido el Premio Mario Moreno Cantinflas, que se entrega anualmente a los actores hispanoamericanos que utilizan su poder mediático para ayudar a los necesitados. Cantinflas tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española admite hoy en día las palabras cantinflas, cantinflada o cantinflear. Este verbo significa hablar de forma incongruente y desordenada, mezclando muletillas coloquiales con términos cultos mal empleados para, al final, no decir nada. Ahí está el detalle. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.